surgió, que es Victoria Villarroel criticando en este caso a Patricia Bullrich por la situación vinculada al gendarme. Ahora vamos a hablar de la cuestión del gendarme también. Vamos a escuchar al presidente, a ver cómo lo decía. Bajamos los salarios de los funcionarios. De hecho, nosotros, desde que asumimos, no nos hemos aumentado el sueldo cuando podríamos haberlo hecho y no como hicieron en la Cámara de Senadores. Ahí un claro, directo tiro, me parece, no por elevación, sino directo a la presidencia del Senado, que es Villarroel, ¿no? Sí, es un conflicto que vuelve, porque ya lo hemos tenido, este conflicto de los aumentos en el Senado. El rol de Villarroel a comienzos de año fue uno de los tantos episodios de tensiones entre el presidente y la vicepresidenta. El argumento de Villarroel es: yo no puedo obturar una decisión que le corresponde a los propios senadores. Hay gente del oficialismo que dicen que sí, que efectivamente la vicepresidenta puede, mediante una resolución, obturar eso. Es una discusión procedimental en todo caso, pero acá el punto es que venimos de días en donde el conflicto entre el presidente y el vicepresidente pareciera ir escalando, quizás con una particularidad, que esta vez no escala por voluntad de Villarroel, ¿no? Villarroel pareciera estar un poco a la defensiva en esta última etapa de conflictos, y es el propio oficialismo el que avanza con cuestionamientos, como ocurrieron en su momento cuando sucedió la sesión de Cuéllar, cuestionamientos como este que ocurrió hoy con el aumento de sueldos, y otro tipo de actitudes que han ocurrido en este último tiempo de parte de Villarroel, donde ha sido cuestionada el propio oficialismo, como lo hizo Patricia Bullrich, y ahí quizás con razón, porque hubo un tuit de la vicepresidenta que estuvo y después no estuvo más. Lo borró. En donde Villarroel cuestionaba el accionar de las autoridades de seguridad en relación a permitirles, habilitarle al gendarme poder viajar a Venezuela. Tal cual. Y Gonce, ¿y en el gobierno qué se dice internamente? No, a ver, hay una cuestión de esta pelea, digo, ¿no? Sí, no, totalmente. La pelea con Villarroel en el gobierno la van a llevar hasta el último, hasta el final, hasta el extremo. A ver, hay un límite que dibujó la Casa Rosada, que es cualquier cosa que le haga que renuncie. Afuera, todo lo que sea, digamos, intensificar la pelea adentro. Y en esa lógica vos viste lo que sucedió todos estos últimos días. A ver, ayer por la noche Patricia Bullrich habló con Javier Milei para coordinar lo que fue la respuesta, para coordinar después lo que fue lo posterior. Pues molestó muchísimo ese tuit que después borró Villarroel. Ahora, lo cierto es que muchas de las cosas que le endilgan a Villarroel, la vicepresidenta lo había avisado en tiempo y forma para que no haga sorpresa. Ahora, ¿lo borró o se lo hicieron borrar? Y eso es como el huevo y la gallina. ¿Lo maneja ella las cuentas o tiene alguien, un community manager? Pero si lo puso ella. Por más que el community... bueno. Esto No, es que... Un community no escribe de la manera que... No, bueno, pero... ¿Es dictado o ella misma? No, la realidad es que, a ver... ¿Le habrán pedido desde arriba, borralo? No, para donde yo tengo entendido, no. Fue más una decisión propia de ella, porque después volvió con un tema más de su agenda, ¿no? Que fue el fallo que reabrió la causa. Ahí está el tuit borrado, claro, de Villarroel. Este es justamente donde hablaba lo que decía Lucas, ¿no? De cómo cómo estaba metiéndose en la función del Ministerio de Seguridad, diciendo que jamás había autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Victoria Villarroel lo borró por una cuestión que había escalado demasiado el conflicto. Si vos te fijás, la vicepresidenta no suele ser la que inicia las peleas con la Casa Rosada. Esto sucedió ayer, que fue una particularidad, pero por lo general están en respuestas a ciertas cuestiones. Lo que decían, por ejemplo, el aumento de los sueldos. La verdad que lo intentó frenar Villarroel. O sea, nadie en ningún momento quiere ver que en enero un senador cobre 12 millones de pesos como van a cobrar, porque son 9,5 más 2,5 de un plus, que es como decirte el 13º sueldo. Pero hoy por hoy, si no da ciertas concesiones, la Cámara no funciona. Y si la Cámara no funciona, nos sale cosas que también necesita el gobierno. Bien. La sesión por la ley bases en su momento se pudo destrabar porque se otorgó el aumento, el famoso de la manito, ¿te acuerdas que son todos así? Sí, bueno, al otorgar ese aumento se destrabó el tratamiento de la ley base, si no, no salía. Ahora, yo digo algo, ahora le vamos a preguntar a Lucas, también a Martín. Cada vez que se va Milei, ¿algo pasa? A ver qué dijo el presidente de esto.
Igual no sé, digamos, dado estos resultados, no se entusiasmen con que viaje mucho, porque cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna... sin comentarios. También tenemos la cuestión monetaria. Con esa cara lo dijo todo, ¿no? No. Esos gestos, Lucas, ¿o no? Sí, yo creo que es un... Levantando la ceja, mirando hacia abajo, diciendo... Realmente hace la actitud de Villarruel. Acá retomo algo que decía Gonzalo, porque uno lo ve al gobierno casi yendo hasta el final en este conflicto con Villarruel. Sí. La pregunta es: ¿qué es el final? Que ella renuncie. Es que Villarruel se quede tocando la campanita, que podría desprenderse de la frase de Bullrich de ayer cuando le dijo que haga lo suyo, que se dedique a lo suyo. O sea, que quiera el encuadre de Villarruel a un rol absolutamente residual, irrelevante, periférico, o el gobierno, o Milei, está tratando de forzar una decisión de renuncia de la vicepresidenta. Si uno toma la declaración de Milei en Italia, cuando dijo: el que no acata las órdenes del partido, expulsado, Sí. uno podría pensar, bueno, ¿querrá que Villarruel quede afuera del oficialismo porque no acata las órdenes del presidente? Pero perdóname, si llegara a renunciar Villarruel, ¿sería más o menos lo que pasó cuando renunció Chacho Álvarez? A ese Peor. punto voy. Peor. Bueno, peor Pero a porque ese estamos en punto otra voy. situación, Yo pero digo, para el gobierno no sería bueno, no es sacársela de encima, digo, es por eso sí, ganarse un problema. yo hago esta reflexión, que es una reflexión provocativa, solo a los efectos de tratar de entender que cuesta comprender los intereses del escalamiento que está ofreciendo el presidente en este conflicto. ¿Por qué el presidente le escala tanto el conflicto? Ahora, me voy a poner en investigador, voy a trabajar esa hipótesis. El presidente quiere que la vicepresidenta renuncie. Yo no creo que Villarruel tenga el rol que tenía Chacho Álvarez en la Alianza, Sí. ni creo que Villarruel tenía el rol que tuvo Cristina Kirchner en el gobierno anterior. Por lo tanto, esos conflictos entre presidente y vicepresidente en esos dos gobiernos anteriores eran mucho más problemáticos en términos de gobernabilidad. Este no lo es en términos de gobernabilidad. Sí es en términos reputacionales, porque claramente acá hay una actitud del presidente en contra de la vicepresidenta, que es una figura que, a pesar de haber tenido alguna merma en su composición de imagen, según nuestros registros, en este último dato de diciembre en relación a tiempo pasado, sigue siendo una dirigente muy bien vista por buena parte de los votantes del oficialismo. Entonces, ¿por qué escala? ¿Por qué la intención de forzar una renuncia? Trabajo esa hipótesis. Bueno, ¿será que hay una percepción muy exagerada del riesgo que representa que la sucesora inmediata de Milei sea Villarruel? Porque es la única explicación posible de pensar que Milei quiera forzar una renuncia de Villarruel. Es un conflicto bastante complejo de entender. Y me parece que públicamente, para la gente tampoco queda claro muy bien por qué es el conflicto. Exactamente. Que siempre se ha hablado de presuntas reuniones de Villarruel, con empresarios, con otros dirigentes políticos, su acercamiento a otros espacios, pero no queda claro por qué es el problema. Totalmente, y es más, tomo eso para reforzar esta idea de que acá hay un costo reputacional del gobierno en forzar este conflicto. Porque el gobierno produce un conflicto interno. Uno podría decir, bueno, pero Villarruel puede haber habido errores. La actitud de Villarruel durante la sesión de Cuéllar también le cabría a los senadores del oficialismo, que le podrían haber advertido a su compañera del oficialismo: mirá, no podés presidir porque el presidente ya se fue. O sea, Los de la oposición tampoco, nadie se percató en esa sesión. Porque es una cuestión, a Victoria Villarruel desde el gobierno le dicen la culpable de lo que sucedió con Cuéllar fuiste vos, cuando en la realidad ni en la Casa Rosada ni en el Senado. Y yo te diría que ni en ninguna dependencia pública en términos de política se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Nadie lo había considerado como, uy, esto puede pasar. Sí. Cuando se dieron cuenta dijeron, che, hay que culpar a alguien, y señalaron Sí, contra Villarruel Villarruel. fue crítica, por ejemplo, de la designación de la postulación de uno de los jueces, de Ariel Lijo, uno de los jueces que propuso Milei. Bancó el aumento de los senadores cuando el gobierno le decían que no. Sí. Tuvo algunas posturas disonantes con la Casa Rosada. era el tiempo en donde ella también escalaba el conflicto. Por eso yo remarqué al principio que en esta última fase de esta relación problemática, uno ve a Villarruel un poco más pasiva, más a la defensiva, Sí. no queriendo escalar el conflicto. Es más, un dato que no sé si, creo que pasó desapercibido: Villarruel desfijó de su cuenta de ex Twitter,
un tuit que había generado mucha polémica también, que era Francia. Francia. aquel famoso tema sí. de Francia. Es decir, como si hubiera habido ahí una